IUS Canal Multimedia. Derecho a tus oídos. Desde la Ciudad de México para el mundo, IUS Canal Multimedia Radio. IUS Canal Multimedia presenta Mundo Forense, conducido por Zoraida García Castillo, Anaí Rodríguez González y Carla Vázquez Barrera. Un programa de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses y la Facultad de Derecho de la UNAM. Muy buenos días, les habla Anaí Rodríguez González en su programa Mundo Forense. El día de hoy estamos transmitiendo desde la página de Facebook del canal IUS Multimedia de la Facultad de Derecho de la UNAM. Queremos dar las gracias a la doctora Sonia Venegas Álvarez, directora de la Facultad de Derecho, a Eduardo Ramírez y al equipo que se encuentra en cabina por propiciar este espacio. Les recordamos que estamos en la plataforma de Canal IUS Multimedia y que el programa se retransmite por la página de Facebook de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses de la UNAM, en donde nos pueden dejar sus preguntas y comentarios para el invitado. Bienvenidos y bienvenidas. El día de hoy nos acompaña el doctor José Ángel González Torres para conversar sobre el tema Intervención de las comunicaciones privadas. Me voy a permitir leer una breve semblanza de nuestro invitado. Es licenciado, maestro y doctor en Ciencia Política, así como licenciado en Derecho con especialidad en Derecho Penal por la UNAM. Cuenta con experiencia laboral y de investigación por más de 14 años en temas de seguridad, política policial basada en evidencia, análisis cualitativo y geoespacial, redes criminales, procuración de justicia, aplicación de la ley y atención a la incidencia delictiva. Se ha desempeñado en diversos cargos en la Comisión Nacional de Seguridad, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Centro Nacional de Inteligencia, la Secretaría de Prevención, Atención y Seguridad Universitaria de la UNAM. Cuenta con formación complementaria por el Centro de Estudios Hemisféricos en Seguridad en Estados Unidos, en el Centro Europeo de Estudios de Seguridad en Alemania, la Dirección Nacional de Control de Drogas de la República Dominicana, la Universidad de Stanford en Estados Unidos, la Universidad del Colegio de Londres y la Universidad de París III en Francia. Ha sido consultor para gobiernos municipales y estatales, así como para la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la Embajada de Estados Unidos en México. Actualmente es coordinador de capacitación en la SPASU, aquí en Ciudad Universitaria. De conformidad con la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en su artículo 10, establece que la intervención de comunicaciones privadas abarca todo un sistema de comunicación como resultado de la tecnología que permite el intercambio de cualquier tipo de contenido. A lo largo de esta conversación nos vamos a adentrar a los alcances que puede llegar a tener este tipo de intervenciones y cómo es que funcionan en México, ya que constituye una interseccionalidad de los derechos humanos como lo es la privacidad y, por otro lado, la seguridad pública. Bienvenido, doctor. Adelante, doctora. Bienvenido, doctor Josué González. Muchas gracias por aceptar la invitación y para tratar un tema que, como bien decía la maestra Carla al final, es un tema muy polémico, ¿no? Muy interesante sobre el tema de hasta qué punto se debe tener como este acceso a estas comunicaciones en diferentes contextos en los que esto se da, cuáles son los requisitos que se deben de cumplir y siempre que se observe pues esta protección a los derechos fundamentales de las personas, ¿no? Cualquiera que sea esta persona, y evidentemente con el bien jurídico mayor que es el tema de la seguridad pública, a veces incluso el tema de la seguridad nacional en otros contextos, etcétera. Pero sin lugar a duda la intervención de comunicaciones creo yo que ha sido como un tema polémico, interesante, controversial, que debe de abordarse y que desde el punto de vista forense para nosotros resulta pues muy interesante porque requiere una serie de procesos, de investigaciones, etcétera. Entonces, pues nos da mucho gusto tenerle aquí para conversar sobre ese tema y para iniciar la entrevista, primero nos gustaría preguntarle, pues conocer un poco de usted y saber cómo es que usted terminó indagando sobre estas temáticas, ¿no? Un poco como su formación, ya lo hablaba la maestra, es una persona con una vasta formación en temas de seguridad, pero ¿qué lo fue llevando justo a interesarse por el tema de la intervención de comunicaciones? Okay. Bueno, muchas gracias por la invitación ambas, a la Escuela Nacional de Ciencias Forenses y a la doctora Zoraida. Bueno,
Pues como decía, tengo bastantes años en el tema de la seguridad y la procuración de justicia, en donde siempre hubo un interés personal, ¿no? La tesis de licenciatura, maestría y doctorado fueron sobre grupos criminales, la tesis de la especialidad fue precisamente sobre el tema de intervención de comunicaciones privadas y me tocó pues sí, a diferentes áreas del gobierno mexicano en materia de seguridad, desde áreas de prevención hasta áreas un poco más, digamos, del lado de la inteligencia. Y en todos estos aspectos, pues cruza transversalmente el tema de las intervenciones de comunicaciones privadas, ¿no? Me parece que es un tema absolutamente fundamental para poder investigar y perseguir el delito, no solamente delitos de alto impacto, sino también delitos, por decirlo de alguna manera, menores, ¿no? Hay muchos tipos de delitos que se pueden solventar, investigar con este tipo de técnicas, ¿no? Y eso me parece fundamental. Ahora bien, permítanme decirles que hay dos grandes rubros en materia de intervención de comunicaciones, ¿no? Uno que justamente es el que vamos a hablar el día de hoy, que respeta el marco legal, ¿no? Que tiene todo un enramado jurídico relacionado con el tema de las intervenciones, pero hay otro que se utiliza mucho en materia de inteligencia, ¿no? Y es habitualmente el que sale en medios de comunicación y el que se expone y que está muy relacionado con las instituciones públicas, especialmente con todo esto que se dijo del El programa Pegasus y sí, del sí, programa Pegasus y de toda la investigación en contra de políticos, ¿no? periodistas. De periodistas. Periodistas, Ujú. etcétera. Entonces, bueno, también empresarios y demás. Entonces, de eso es otro tema y es un mundo completamente específico, ¿no? Y que requiere como una investigación específica. Pero el día de hoy sería más importante, por la temática que nos convoca, adentrarnos más en lo que tiene que ver con las ciencias forenses, con las fiscalías, etcétera. Y déjenme decirles un tema adicional, ¿no? Digamos, hay tres ámbitos donde se establece el uso de intervenciones de comunicaciones privadas, ¿no? Uno que tiene que ver con el plano de la seguridad nacional, que ahí entran, por ejemplo, las Fuerzas Armadas Ujú. y el Centro Nacional de Inteligencia desde el ámbito civil, que tiene que ver con justamente prevenir riesgos y amenazas a la seguridad nacional, es decir, el mantenimiento y la salvaguarda del Estado-Nación mexicano. Otro que tiene que ver con seguridad pública, que está relacionado fundamentalmente con la prevención de los delitos que se pueden cometer, que anteriormente le tocaba a la Policía Federal y actualmente le toca a la Guardia Nacional. Y hay otro que tiene que ver con justamente la Procuración de Justicia. Y en la Procuración de Justicia está desde luego la Fiscalía General de la República y las otras 32 fiscalías del país, ¿no? Está la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su artículo 16 habla de la inviolabilidad de las Ujú. comunicaciones privadas. Después se desprende todo un enramado jurídico a nivel federal, pero también hay un enramado jurídico en cada una de estas entidades federativas, ¿no? Lo cual hace todavía más Más complejo. complejo el tema. Ujú. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es un mundo, ¿no? El mundo de la inteligencia, el mundo de la seguridad pública, de la seguridad nacional, de la procuración de justicia, del ámbito jurídico. También hay, por ejemplo, no hay mucho para el caso mexicano, pero sí hay mucho más desarrollado, digamos, en otras experiencias, que es lo que tiene que ver con todos los acuerdos internacionales para el intercambio de información en materia jurídica, ¿no? Entonces, por ejemplo, para el caso mexicano no está tan desarrollado, pero para otros países sí. Entonces, es un mundo de lo que se puede conversar el día de hoy. Sí. Sí, justamente nos vamos adentrando a cómo se utilizan en términos de investigación de delitos y cómo se tiene que hacer la solicitud. En muchas ocasiones, pues se piensa que es como muy rápido poder tener toda la información o que es muy fácil que nos puedan intervenir los teléfonos. ¿Cuáles serían estos requisitos y en qué caso se permite la intervención de comunicaciones? Sí, bueno, primero déjame comentarte. Digamos, el Código Nacional de Procedimientos Penales, entre el artículo 292 y el 303, aborda todo lo que tiene que ver con el tema de intervención de comunicaciones privadas, ¿no? Digamos, en lo fundamental. Después hay muchas otras legislaciones. Entonces, digamos, dentro de esos artículos se establece qué es lo que tiene que señalar el Ministerio Público. Pero déjame decirte algo antes. El artículo 16 constitucional dice que será únicamente el juez federal competente, evidentemente, quien podrá autorizarlas Ujú. a solicitud de la autoridad federal, digamos, que está autorizada, o del titular del Ministerio Público Local, es decir, de los fiscales generales, ¿no?
Entonces ahí hay una serie de requisitos, pues evidentemente debe estar perfectamente fundado y motivado. La legislación no te establece ningún catálogo de delitos, es decir, lo puedes hacer desde un robo de celular hasta un homicidio o un secuestro, pero evidentemente hay ciertos delitos que por su naturaleza requieren una investigación de determinado tipo y que son donde más se utilizan, ¿no? El homicidio doloso es evidente que es uno de los principales. La búsqueda de personas es otro de los De las delitos áreas. Ujú. que es sumamente donde se utiliza este tipo de herramientas. La extorsión, desde luego, es otra de los delitos donde más se utilizan. Y después trata de personas podría ser otro, y de ahí en realidad hay otra serie de delitos, incluso hay hasta delitos financieros que se pueden trabajar con el tema de intervención de comunicaciones, ¿no? Pero antes de continuar me gustaría mucho decir qué es intervención de comunicaciones, ¿no? Claro. Os he explicado desde un punto de vista como muy sencillo. Las intervenciones de comunicaciones, digamos, se componen de cuatro modalidades, ¿no? Los datos conservados, que es lo que tu celular va dejando de rastro cuando se conecta a las antenas de las empresas telefónicas. Las georreferencias, que la georreferencia en tiempo real te puede ir punteando dónde estás ubicado tú. Digamos, no es exacto, sino Te da un rango. es aproximado, es en un rango. Las escuchas, que es entonces sí, digamos que te están escuchando lo que tú estás diciendo. Y la cuarta tiene que ver con la extracción de información de los dispositivos electrónicos. Esa cuarta puede ir desde celulares, tabletas, drones, radios Matra, ¿no? USB, tablets, Computadoras, sí, etcétera. sí, sí, discos duros externos, ¿no? O sea, puede venir aparejado con todo lo que sea susceptible de extraer información. Y digamos, cada una de esas modalidades tiene características específicas, ¿no? Por ejemplo, en esta tercera modalidad que tiene que ver con la escucha, ¿no? Por ejemplo, hay como todo y esa es parte de mi pregunta, si es como parte del imaginario o en realidad ocurre así, de que se pueden realizar escuchas, evidentemente cuando tú estás realizando una llamada o cuando estás mandando un mensaje de voz, pero que también se pueden realizar escuchas por el tipo de aparatos que se tienen ahora, cuando a lo mejor están como ahora, ¿no? Que están en un modo que no lo estoy empleando, pero que pueden estar haciendo una grabación del entorno. ¿Eso es posible en esta modalidad de escucha? Eh, a ver, sí, hay que establecer cuáles son los mitos y hay que Exacto. diferenciar cuáles son los mitos y las realidades, ¿no? Digamos, desde un punto de vista jurídico y siguiendo el respeto al debido proceso, no es tan fácil, ¿no? Porque evidentemente el Ministerio Público tiene que hacer la solicitud al juez de control competente. El juez de control competente tiene que darle la autorización al Ministerio Público, el Ministerio Público tiene que enviarlo a la empresa de telecomunicaciones y eventualmente la empresa de telecomunicaciones dará una respuesta, ¿no? En sentido, digamos, afirmativo y hará los requerimientos técnicos que se requieran para realizar la escucha, ¿no? Ese es como el ámbito legal. Y el juez de control únicamente te lo va a autorizar en casos muy específicos, donde esté debidamente fundado y motivado, ¿no? Ahora bien, lo que tiene que ver con los aspectos que están en el imaginario colectivo, ¿no? Es muy difícil. Eh, Hay sistemas sumamente complejos, como era el de Pegasus, donde efectivamente se podía hacer, porque eso es un malware, ¿no? ¿Y qué es un malware? En palabras muy sencillas, es un bicho que no, que se apodera de tu Ya. teléfono, de tu computadora, y que desde el exterior lo pueden controlar, o sea, pueden tener un control sobre tu dispositivo. Pero para que sucediera eso, tú tenías que, por ejemplo, si te mandaban Un un enlace. enlace o algo similar, por eso no hay que hacerlo, ¿no? Es una de las Sí, 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 recomendaciones que no hay sí. que hacerlo. Nada que esté desconocido que venga de un remitente que no conocemos, no hay que darle clic. Ese enlace tú le tenías que dar clic y entonces liberaba, digamos, el virus dentro de tu dispositivo electrónico y entonces sí se podía tener un acceso remoto, pero digamos, son para casos muy específicos. No es que haya no, no es que todos estemos intervenidos todo el tiempo para todas las cosas, eso es parte del imaginario colectivo que creo que se tendría que desechar. Doctor, en ese mismo sentido, porque creo que eso es parte también como del proceso de divulgación, ¿no? Que se hace.
si pudiera como, además de ese, como poder empezar como a separar entre esta parte de los mitos y realidades, o sea, ¿qué otros mitos tenemos respecto de la intervención de comunicaciones privadas frente a esto que realmente ocurre, ¿no? Por ejemplo, eh, te escuchan a través del micrófono, ¿no? De tu celular. Bueno, no es tan sencillo. Se Sí, requiere como toda una tecnología, ¿no? Todo un sistema para poder llevar a cabo ese control. Entonces, creo que eso, esto de los mitos y las realidades, ¿no? Son importantes porque, como bien dice, están en el imaginario y cuando escuchas, hubo intervención de comunicaciones, en automático la reacción es, nos están espiando y es negativo y se quieren apropiar, cuando mucho de ese uso muchas veces puede estar dentro de estos parámetros legales y puede estarse usando de una manera adecuada para la resolución de asuntos de interés forense, ¿no? sí. Bueno, la primera es que sí es un mito que todo el mundo esté intervenido todo el tiempo, ¿no? Ujú. Ese aspecto como tan general me parece que no es adecuado, ¿no? Un segundo, o sea, un segundo aspecto, digamos, que limita la accesibilidad a este tipo de herramientas es que habitualmente se hace con tecnología compleja, ¿no? O sea, no es que alguien tenga o que esté disponible para cualquier persona tener acceso a dispositivos que te puedan realizar como intervenciones en las cuatro modalidades. Cualquiera de ellas es sumamente complejo, ¿no? Y lo otro es que técnicamente es sofisticado, ¿no? O sea, lo puede hacer o sea, quien sabe es un ingeniero en telecomunicaciones, ¿no? Ujú. O sea, no es conocimiento como tan sencillo que cualquier persona lo pueda ver en un video de YouTube y aplicar, ¿no? Pero para nada, ¿no? Y yo pondría otro mito también que es como que cuando un juez, por ejemplo, o autoriza que se realice una intervención, no lo hace sobre todo el espectro, ¿no? O sea, está Ah, limitado como a ciertas bueno, dinámicas. cuando un juez de control aprueba algo, tiene que aprobar algo como en específico, ¿no? Es Claro. como una orden de cateo. O sea, no Ujú, te puede así es. aprobar lo que sea para lo que quieras. Y además está Eh, limitado en tiempo y la gente claro. debe saber que cuando el Ministerio Público va y hace una solicitud, debe tener estos datos que puedan sostener la posibilidad de que esa intervención puede darte mayor información para un delito muy específico. No es tan Sí, sencillo, porque a veces se cree que si yo llego con el MP y le pido, sobre todo en temas de búsqueda de personas, pues lo que se tiene que hacer es estar integrando momento a momento, pues para justo poder llegar con el juez y hacer esta solicitud, ¿no? claro, sí, cuando el Ministerio Público hace un requerimiento al juez de control, tiene que ser muy específico en qué está buscando, ¿no? O sea, por ejemplo, dentro de un hecho de homicidio, probablemente esté buscando un video o una Ujú. fotografía o la posición de una persona en un momento específico del día, de un día, ¿no? No de todo el tiempo, o esté buscando un mensaje de WhatsApp que le mandó antes del evento. Es decir, buscan temas muy, muy Muy puntuales, ¿no? particulares, No sí. se puede estar buscando como todo, y el juez no lo hace porque sería violentar el espectro de derechos Claro. de la persona, ¿no? Claramente. Entonces, sí, en estas solicitudes sí se establecen como datos muy particulares, que son los que el Ministerio Público está buscando para la resolución de ese evento en particular, ¿sí? Eh, Ahora bien, también es importante decirlo, que en una fiscalía, por ejemplo, cuando se está haciendo la investigación, en realidad hay diferentes etapas donde intervienen diferentes personas, ¿no? Es decir, por ejemplo, el Ministerio Público efectivamente es quien establece la solicitud y la entrega al juez de control, ¿no? Pero luego el juez de control te dice, por ejemplo, cuando alguien hace una extracción de información, dice efectivamente te la autorizo, ¿no? Entonces, ¿a quién pasa? Pues al perito. Y ese perito tiene que tener las herramientas necesarias para extraer esa información. Y el perito extrae la información, ¿no? Y llega, digamos, hasta ahí Su papel. sí, su papel. Ujú. Y lo pasa al analista. Y el analista es quien tiene que estar revisando toda esa información y tiene que estar buscando el aspecto específico que está buscando el Ministerio Público, ¿no? Entonces, cuando encuentra Ujú. determinados hallazgos, los establece en un informe y ese informe lo remite al Ministerio Público, quien le podrá decir sí es lo que está buscando, no trate de buscar algún otro aspecto, ¿no? En fin, es una cadenita dentro de la fiscalía. Por ejemplo, ¿cuál es el papel del policía de investigación? Bueno, que el policía de investigación, cuando llega, por ejemplo, a una escena de los hechos, pues debe tener como la sensibilidad para saber que es susceptible de intervenir. Por ejemplo, si no sé, decir algo, ¿no? En un hecho de tránsito, haya pasado lo que haya pasado.
se encuentran dispositivos electrónicos, tablets, lo que sea, puede ser, debe tener la sensibilidad para discernir si es relevante o no para una investigación posterior, levantar un dispositivo electrónico que haya estado ahí específicamente, ¿no? Entonces, digamos, en una fiscalía cada quien tiene Su su papel. papel, Ujú. que es relevante para realizar este tipo de acto de investigación. Además pensaba un poco, justo como en la parte más sensible que tendría que hacer el analista, ¿no? Porque, como bien lo decía, el perito hace esta extracción. En muchas ocasiones pueden ser las conversaciones, ahora también con la cuestión de los mensajes, esta cuestión de protección que se tiene del WhatsApp o de estas aplicaciones en donde tenemos comunicación. ¿Qué pasa si las personas activan el modo de estos que pueden desaparecer de manera instantánea? Yo escribo y se desaparece Ujú. lo que yo escribí. ¿Hay forma de poder hacer esa recuperación? Ok, primero el tema de los analistas. La figura del analista no está reconocida en muchas fiscalías. Por ejemplo, en la Fiscalía General de la República sí está reconocida Sí. la figura del analista, ¿no? Tiene un papel sumamente destacado. Luego, los analistas no solamente es especial, o sea, un analista no puede ser todólogo, ¿no? O eres experto un poco en redes sociales, o eres experto, por ejemplo, pueden haber analistas únicamente para realizar escuchas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque una investigación de escuchas puede estar las 24 horas del día, puedes tener 3 horas de conversación y si tú no tienes el contexto de qué es lo que estás buscando, ¿no? Porque Claro. aparte a veces pues hablan en clave, Así ¿no? es. Claro. O hablan de temas muy específicos o de nombres muy específicos o de lugares muy específicos Sí está y codificado la está información. codificado, es correcto, sí. Entonces no es tan fácil como obtener ese tipo de información. Entonces sí tienes un perfil muy, muy particular, ¿no? Otros que pueden estar mucho más relacionados con el análisis, por ejemplo, de sábanas telefónicas, que es el mapeo de las ubicaciones geográficas y que ellos te puedan decir, ah, sí, estuvo en determinado lugar, este, con determinada persona, ¿no? O hay otros analistas que pueden estar relacionados con la elaboración de redes técnicas, ¿no? O redes de vínculos entre personas. Entonces, es muy importante que las fiscalías tengan reconocidos estos analistas y que cumplan como funciones muy particulares. Específicas. Ujú. Ajá, funciones eh, específicas. Ahora bien, sobre lo que tiene que ver con las aplicaciones, eso es otro mundo, ¿no? Porque, digamos, habitualmente cuando tú le pides a una compañía telefónica, te puede enviar la información que ellos tienen, pero ellos no tienen toda la información. Es decir, ¿cuál información tienen? Bueno, si tú estuviste en un tránsito, por ejemplo, de la casa hacia la universidad, pues tienen todo ese recorrido porque te fuiste conectando antenas todo el tiempo. Si te llegó un mensaje SMS, lo tienen registrado. Si tú llamaste a determinada persona en determinado momento, lo tienen registrado. Pero ellos no tienen toda la información sobre Sobre las las redes, las aplicaciones. aplicaciones. Ese Ajá. es otro mundo, porque las aplicaciones tienen, o sea, Es tienen, otro, es como un campo específico en cada claro, aplicación, ¿no? Con la regulación sí. y las, bueno, o con las obligaciones que puedan llegar a tener. Y luego hay unas aplicaciones que pues no todas son del mismo país, unas son de Ujú. Estados Unidos, ¿no? Rusia, Bueno, ¿no? Lo que Telegram es vimos con, rusa, exacto. TikTok es China, ¿no? Es de China. Entonces, digamos, cada una de estas aplicaciones habitualmente no está obligada por el marco jurídico mexicano A entregar la a entregar información. información. Entonces, eso lo hace sumamente complejo. Pues Estados Unidos se regula por sus propias leyes, ¿no? Tienen sede en Estados Unidos. Ujú. En Rusia, pues tienen sede en Rusia, ¿no? Y aplican las leyes rusas. Tú puedes, por medio de las oficinas de cooperación internacional de la Fiscalía General de la República, pedir la información, sí, sí lo puedes hacer. Que te vaya a llegar, quién sabe, Exacto. ¿no? Ajá. Recién detuvieron eh, a uno de los fundadores Telegram, sí, sí. de Telegram en Francia, ¿no? Ujú. Y justamente lo tuvieron porque él no quería pasar información de la aplicación. Entonces, a lo que voy con esto y, digamos, regresando un poco a la pregunta que realizabas, es que es sumamente complejo la lógica de cada una de las aplicaciones que puedan existir, ¿no? Y sobre todo las que más se utilizan.
pues evidentemente WhatsApp se utiliza, bueno, para el caso mexicano, ¿no? No en todos los casos. Para el caso mexicano se utiliza mucho, ¿no? Telegram se utiliza mucho, Instagram se utiliza mucho, Didi, Uber se utiliza también bastante. Facebook, las citas de aplicación, sí, las aplicaciones de citas también son muy utilizadas y eso también te puede dar mucha información porque pues, es muy frecuente que pues se quedan para ver y después desaparecen, ¿no? Entonces, claro, es como un mecanismo de enganche, ¿no? Claro, sí. Entonces, todo ese tipo de información, pues evidentemente para la investigación del delito, pues te puede ser una mina de oro, ¿no? ¿Cuántas veces no ha pasado que en un trayecto de Uber, pues sucede cualquier evento, ¿no? Sea un robo, sea acoso, sea un posible hecho de violación, y todo eso puede estar eventualmente regulado o no, ¿no? O Entonces, incluso es para complejo. poder descartar la responsabilidad, ¿no? Ya hay algunos Claro, choferes que dicen, bueno, pues yo dejé a la persona, yo ya no tuve nada que ver, y también es importante como ese mapeo y ese intercambio de información. sí, y que esa información sí viene en los datos conservados, que también se llaman, o se les conoce como sábanas telefónicas, viene toda esa información. O sea, viene dónde estuvo específicamente la persona, dónde la dejaron, si es que se movió, ¿no? Si es que siguieron los mismos, digamos, el mismo patrón De de ruta. movimiento. Ujú. O también, por ejemplo, para secuestros y demás, pues si hay dos puntos digamos, en lugares muy similares donde cuando sucedió un hecho, ¿no? Y al mismo tiempo tienes una cámara que te arroja a las posibles personas que participaron o un vehículo y además una placa, ¿no? Eso te va dando como líneas de investigación, Claro, y hipótesis, Ujú. vas ¿no? juntando elementos y puedes Claro. como llegar, exacto, como a una hipótesis, ¿no? Mucho más plausible de qué fue lo que ocurrió. Sí, la importancia de las intervenciones de comunicaciones es que son, pues, digamos, datos de prueba, ¿no? Objetivos, son científicos, o sea, no hay alguien más que intervenga, sino que es una máquina que está registrando información permanentemente que difícilmente puede ser alterada, ¿no? Y es muy importante también, digamos, dentro de la investigación que se realiza, guardar la mismidad de la información, ¿no? O sea, por ejemplo, asegurar que el archivo que tú estás extrayendo de este dispositivo electrónico sea el mismo al que tú presentas al juez, ¿no? Y que no esté alterado. Entonces, por ejemplo, esos aspectos son muy relevantes. Pues, o sea, creo que son temas muy interesantes. Ahora yo regresaré a preguntar, después de este corte al que nos vamos a ir, sobre qué pasa con esta cosa de las aplicaciones, ¿sí? De todas las redes sociales y la información que transita, cómo se hace la intervención ahí de esas comunicaciones, porque al final, pues, es como un mundo paralelo en donde la gente se comunica, interactúa y obviamente se cometen ilícitos. Y también un poco como el papel de estas tecnologías de inteligencia artificial, ¿no? Cómo empiezan a impactar como en este rastreo de información, pero eso lo vemos regresando del corte. Soy Eduardo Ferrer MacGregor, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los invito a seguir escuchando JUS Canal Multimedia. Ricardo Rivera Ortega, rector de la Universidad de Salamanca y catedrático de Derecho Administrativo, invita a todos los juristas y aspirantes a serlo a escuchar con atención Radio JUS, una admirable experiencia de la Universidad Nacional Autónoma de México y de su Facultad de Derecho, que es la primera de América Latina. Las voces expertas del Seminario de Derecho Romano se escuchan todos los jueves del mundo a las 11 de la mañana con la doctora Consuelo Sirvent en su emisión radiofónica Doctus Legum. Jueves, 11 a.m. A través de JUS Canal Multimedia. Esta estación es afiliada a la Red de Radios Universitarias de México. El Seminario de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México los invitan a escuchar
Tópicos de Derecho Civil. Un programa de fondo con temas de derecho civil y derecho familiar. Todos los jueves de 13 a 14 horas a través de YUS Canal Multimedia. Conozca todos los programas en la plataforma de educación a distancia. YUS Canal Multimedia. Derecho a tus oídos. Soy Mónica Rivera Cesa y los invito a escuchar todos los martes de 19 a 20 horas el programa Trabajo Luego Existe, un espacio de crítica y debate sobre temas de derecho del trabajo, conducido por Enrique Larios. Visita nuestra página de internet y sigue la transmisión de todos nuestros programas en www.derecho.unam.mx. Gracias por escuchar la transmisión YUS Canal Multimedia. Pues estamos de vuelta con el doctor Josué González y estábamos platicando en el corte justo como esta relevancia que tiene de pronto estos procedimientos para poder identificar estos indicios, estos datos de prueba que después se convertirán en pruebas y que van a poder justamente ir integrando como una línea de investigación y después darle un elemento de convicción, ¿no?, a la autoridad jurisdiccional para poder determinar la responsabilidad o la comisión de un ilícito. Entonces, creo que esta parte es muy importante y nada más como para un poco concluir y pasar como a estas otras preguntas sobre la tecnología, las redes y demás, quisiera como nada más puntualizar esta parte de ¿cuáles son estos procesos forenses, no? O sea, estos perfiles forenses que están involucrados o involucradas en justamente los procesos de intervención de comunicaciones. Porque ya hablábamos hace un momento sobre el papel del analista, sí, que por ejemplo nuestros estudiantes científicas y científicos forenses pueden hacer esa labor, ¿no?, como de análisis y manejo, pero en este momento previo, donde hay esta extracción, ¿no?, esta escucha o esta manipulación del dispositivo, etcétera, pues debe de haber como personal especializado que pueda realizarlo de manera óptima, ¿no? Sí, primero decir que no hay muchos especialistas en la materia, sí, y eso me parece pues importante resaltarlo. ¿Por qué? Porque hay me parece, y es su opinión personal, ¿no?, un gran campo que puede ser digamos, donde muchos de los estudiantes pueden ir, ¿no?, y referirse. Creo que eso es muy importante señalarlo. Ahora bien, ¿cuáles son estos campos donde se podrían relacionar con intervención de comunicaciones? Pues los que recién comentaba, ¿no? Los que tienen que ver con la extracción de la información de los dispositivos electrónicos, los que tienen que ver con especializarse en materia digital, ¿no?, o en materia computacional, desde luego, ¿no? Lo que tiene que ver con saber cómo son las redes técnicas, cómo elaborarlas, ¿no? Porque hay redes técnicas de personas, de bancos, de telecomunicaciones, de teléfonos. Hay unas como que pueden ser todavía más complejas, o herramientas que tengan que ver con el mapeo de información. Todo el análisis espacial es importantísimo. O sea, la reconstrucción de rutas. Como te dicen, si una persona fue de un estado a otro, o se desplazó de su casa al trabajo, ¿no?, o desvió su patrón de conducta de la casa hacia el trabajo y eventualmente se fue a otro lado, ¿no? O si estuvo cerca de la persona que fue la víctima. Es decir, todo eso te puede arrojar información absolutamente valiosa para la investigación penal, ¿no? Y creo que todo eso es un campo de trabajo amplísimo. Además, decir que pues lejos de ir para abajo el uso de intervención de comunicaciones privadas, pues creo que va a ser cada vez un elemento creciente, sobre todo por el uso y el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación. Es decir, pues cada vez
una persona está más conectada, ¿no? Y está no solamente más conectada, sino más tiempo conectada, ¿no? Interactúa. Sí, hay un proceso de, tal vez si lo viéramos 10 años atrás, pues no teníamos ni esta tecnología, ni el uso tan exhaustivo de los celulares, y la realidad es que ahora pues no vives la vida sin aspectos electrónicos de por medio, ¿no? Y naturalmente habrá, digamos, habrá una tendencia hacia que se utilicen más y a que sean más, digamos, más utilizados dentro de la investigación penal, justo. Voy a leer una pregunta justo aquí del público. Primero está Salvador Maldonado, dice saludos cordiales. Y luego viene Esteban Flores Mariscal. Dice, ¿se puede obtener la geolocalización pasada de un dispositivo? De ser así, ¿cuánto tiempo conservan la información las compañías telefónicas? Bueno, eso es muy buena pregunta. Digamos, las compañías telefónicas no conservan la información por siempre, ¿no? Claramente. Incluso los números son reciclados en muchas ocasiones. Eso es todo un tema. Es un tema también. Pero digamos, tienen la obligatoriedad de conservarlo 2 años. 2 años, por eso 2 años digamos, en sistemas donde pueden ser consultados de manera, ¿cómo decirlo?, efectiva, ¿no? Sin tanta complejidad. Sin estar codificados, o sea, que pueden observarse y que es la misma conversación que se tuvo, o la misma interacción que se tuvo. Exacto. O sea, tú podrías tener un histórico de 2 años del teléfono celular, de dónde estuvo, dónde estuvo, con quién conversó, etcétera, ¿no? Y yo creo que eso es bueno y malo, porque muchas de las fiscalías a veces se quejan, porque dicen, claro, si tengo una investigación pues, más antigua, ¿no? Que haya superado esos 2 años como límite, pues ya no puedo acceder a este tipo de información, lo cual hace más complejo, ¿no? La investigación de ciertas carpetas. Y por ejemplo, estos 2 años, ¿a partir de qué momento se contabiliza? Cuando ya no empieza a generarse información, porque eso también estaría interesante, ¿no? Eso tiene que ver mucho con... No sé si recuerdan, en el periodo de Calderón, si no mal recuerdo yo, hubo un intento porque las tarjetas SIM estuvieran relacionadas a una persona. Es decir, siempre que tú comprabas una tarjeta SIM, tenías que hacer un registro con quién eras, ¿no? Dejar tu IFE, tu INE, no sé en ese momento cómo se llamaba, dejar todos tus datos personales, y eso hacía, que es lo que pasa en muchos países, ¿no? Que ese número telefónico estuviera directamente relacionado con tu persona. De hecho, en muchos países de América Latina sucede de esa manera, ¿no? Si tú vas como extranjero, es el caso de Argentina, tienes que meter tu número de pasaporte y solo así te venden una tarjeta SIM. En el caso mexicano no, lo cual es muy curioso. O sea, tú puedes ir al Oxxo, puedes comprar en el metro, puedes comprar en el mercado. En cualquier lado. Sí, y eso da una facilidad mayúscula para que estés comprando y desechando chips, y esos chips no estén asociados a ninguna persona, y entonces puedas estar cometiendo diferentes ilícitos. Lo que es más, hay, digamos, chips electrónicos, donde ni siquiera necesitas como el aspecto físico, sino que tú pones, a partir de ciertas aplicaciones, pones cierto número en la aplicación, lo introduces, y entonces puedes estar teniendo número nuevo cada determinado tiempo o cada que tú lo solicites. Entonces eso evidentemente no deja rastro. Ahora bien, hablando sobre el mismo tema, pues hay unas compañías que tienen su infraestructura muy desarrollada y que son muy grandes, ¿no? Como el caso de Telcel o AT&T o Movistar, que ellos pues prácticamente pueden, pues tienen todos los recursos, ¿no? Para entregar la información sin ninguna complicación, pero hay otros que son, digamos, compañías mucho más chicas, como puede ser Oxxo, Byte, no sé si lo tienen tan presente, pero Luisito Comunica sacó una empresa de telecomunicaciones. Entonces, por ejemplo, para que puedan entregar ellos la información sin tener como toda la estructura y además a veces arrendarla, ¿no? A las grandes compañías, pues eso es sumamente complejo.
Entonces, es muy difícil que provean ese tipo de información. Entonces, también, digamos, es algo que tiene que ver con las ciencias forenses, con el derecho, pero también con todo el ámbito de telecomunicaciones. Por eso el IFETEL juega un papel tan relevante en este. O sea, tienen unos lineamientos de colaboración con Procuración de Justicia y Seguridad Pública, donde justamente lo que hacen es regular todos estos aspectos, que están en el proceso de modificarlos, porque son del año 2017. De hecho, si no me recuerdo ahora, la convocatoria está abierta para si alguien tiene comentarios, y regula no solamente lo que tiene que ver con los aspectos de las empresas que tienen que entregar la información, sino también dónde se tiene que inhibir las telecomunicaciones. Piensen en el perímetro de un centro penitenciario, pues que donde evidentemente no debería de salir ningún tipo de llamado hacia el exterior, ¿no? Bueno, ese es otro tema, ¿no? No me voy a meter mucho, solo voy a hacer un comentario, pero muchas veces por el desgobierno, pues hay teléfonos celulares al interior, se hacen llamados, ¿no? De extorsión o de lo que sea, o pueden seguir operando un grupo criminal desde el interior de un centro penitenciario, y en realidad debería de haber como una inhibición de la comunicación en esas áreas, y esos lineamientos también lo regulan. Yo recuerdo que en el año 2020 se buscaba esta modificación a la ley de telecomunicaciones para tener como un resguardo sobre toda la cuestión de la información, sobre una base de datos en donde se tenía que hacer un poco como esto de Calderón, ¿no? De tener la base de datos, asociar el número y tener la obligación de que si se vendía, se cambiaba o se perdía, a dar el aviso. Pero pues se cayó también por este tema de ¿y qué infraestructura vas a tener para proteger los datos personales y los números, ¿no? Claro, sí, digamos, siempre está por un lado el tema de la privacidad personal y por otro lado el tema de la seguridad, ¿no? En el tiempo de Calderón, y ahora que está de moda por la carta García Luna, se creó Plataforma México, y Plataforma México era el gran repositorio de información. Ahí venían, en ese entonces, ¿no? 2008, 2010, 2011, pues no había tantos celulares, era más el uso de teléfonos desde casa. Entonces venía toda la información de pasaportes, a quienes estaban asociadas ciertas placas, ¿no? Los registros vehiculares, datos, por ejemplo, de pasaportes, de INES. Tú hacías una búsqueda en esa plataforma y te arrojaba un montón de información. Sí había una plataforma en general que tuviera como todo ese tipo de información. No, y se hicieron esfuerzos para regular las telecomunicaciones. No fueron fructíferos, ¿no? Y entonces estamos viviendo un limbo que sería tal vez muy importante para... pues no sé si disminuir la incidencia delictiva, porque no sé si ese sea como el motivo, ¿no? Pero que sí te serviría para los propósitos que estamos platicando. Sí, por lo menos para investigaciones mucho más efectivas, claro. ¿no? O sea, o con mayor elementos, que eso creo que sí es importante. Híjole, la verdad es que creo que el tema da para un montón de cosas. Desgraciadamente se nos ha pasado el tiempo corriendo. Doctor, no quisiéramos irnos sin preguntarle, ¿no? Siempre les pedimos a nuestras invitados y a nuestros invitados que nos sugieran para nuestro auditorio una obra artística, ¿no? Que pudieran como disfrutar, escuchar, leer o, no sé, admirar. Y nos gustaría, para cerrar este programa, que nos contara cuál es esa obra artística y por qué la escogió. Sí, bueno, yo les mandé en temas más amables La Comparsita. La Comparsita es un tango, ¿no? Dicen el tango de los tangos. Bueno, hay diferentes versiones de cómo se compuso, quién la compuso. Hay que recordar que el tango es, digamos, una expresión no solamente musical, sino también artística, social y dancística, porque desde luego se baila del Río de la Plata. ¿No? Y el Río de la Plata, pues, divide Argentina de Uruguay, ¿no? Entonces, si bien se piensa que la versión más aceptada es que la Comparsita fue compuesta en Uruguay, en Montevideo, pues en realidad es como más conocida por el ámbito del tango argentino. Y se los mandé en una versión muy particular, que es con uno de los grandes compositores del tango, que es Juan D'Arienzo, que tenía una manera muy histriónica de llevar su orquesta, ¿no?
Lo estamos viendo justo en la pantalla. Bueno, si lo están viendo en la pantalla. Tenía facciones muy, muy particulares, muy narizón, ¿no? Como es el cliché de los argentinos. Y bueno, tenía mucha fuerza en el escenario. Y entonces ese es uno de las grandes contribuciones musicales, ¿no? Del tango, que es patrimonio de la humanidad. Entonces, pues, solo dejarlo ahí el comentario. Y bueno, escúchenla, hay múltiples versiones con múltiples orquestas, ¿no? Muchos arreglos muy distintos, y bueno, nada más. Pues muchísimas gracias, ojalá que puedan como escuchar este tango. Y bueno, antes de irnos queremos hacerles la más cordial invitación para que puedan acudir o acompañarnos en el Seminario de Bioética, Ciencia Forense y Género que tendremos este año. La temática es las violencias a personas en movilidad en las rutas migratorias hacia América del Norte. Las fechas son del 21 al 24 de octubre del 2024. La modalidad será híbrida, por lo que en nuestra página de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses encontrarán los enlaces para poder hacer sus registros tanto en modalidad presencial como en línea. Les invitamos a que nos acompañen, hagan sus registros porque el cupo es limitado. Y con esto pues damos por terminado el programa del día de hoy. Les esperamos el próximo miércoles en otra emisión de Mundo Forense. Que tengan un excelente día. La Facultad de Derecho agradece a quienes realizaron este programa, conductores, invitados y productores, quienes participan de manera honoraria. En News, Canal Multimedia, Derecho a tus oídos.